Es psicóloga, yo soy médico psiquiatra de mi oficio y nos ha tocado vivir experiencias en la vida. Le comentaba recién al doctor que mirando para atrás uno empieza a darse cuenta que uno venía medio marcado así, pero desde chico, así como que uno mira para atrás y dice, ¿y esta cosa? Claro, tiene coherencia con todo lo que uno después va viviendo, pero después uno se da cuenta, por lo menos nosotros, de que eso ha sido así. Y hay algunos eventos así como la biografía, ¿no? de la formación como médico. Lo primero es que en mi caso, yo como a los 14 años, viviendo en Arica, me toca participar de una iniciación de un jesuita. Íbamos nosotros con un capellán del ejército, nos llevaba a las quebradas en el norte. Yo vivía en Arica, y Acotpa, Zapa, Yuta, y el hombre iba seleccionando, era una asociación juvenil católica. Entonces el hombre seleccionaba algunos del grupo, eran cantidad de muchachos jóvenes, entre 12 y 18 años, y él levantaba a algunos en la madrugada, los llevaba al cementerio, y una velita, y era como una iniciación, era una impresión, así, una iniciación, como en el espacio de los jesuitas. Una cosa que uno, era como una choreza ir al campo, y uno, bien inocente, prácticamente no veía la trascendencia que eso tenía en ese minuto. Después, mientras estudiaba medicina, pasó que, me acuerdo tan claramente, cuando el médico va con el montón de alumnos de medicina pasando por la sala, y de repente hay un cirujano de tórax que estaba queriendo hacer una punción pleural a un paciente hospital público, y el cirujano, así como con ninguna consideración, con ninguna delicadeza, dice, mira, te vamos a poner esta jeringa, qué sé yo, y el hombre todo acototado, asustado, y con un montón de alumnos atrás, y yo me doy vuelta y me pongo delante o sea, con el paciente, de cara al paciente y enfrentando al médico, sin decirle nada, solamente así. Y el hombre me sube, me baja, las primeras señales así de que había un cierto cuestionamiento a la aproximación del médico hacia el ser humano, había algo que no me encajaba, ¿no? Después otro hito relevante, cuando ya estaba en la formación como psiquiatra, me toca a mí atender, mientras me estaba formando, una paciente esquizofrénica, una esquizofrenia befrénica, la más desintegradora de la esquizofrenia, ¿no? Un paciente de 14, 15 años, en donde estaba levantándose la noción y la formación de que la esquizofrenia era una respuesta a patrones de comunicación disfuncionales de la familia. Había como esa tesis, como una visión sistémica, y nosotros empezamos a trabajar esa línea y a tender un puente con esta paciente. Empezamos a trabajar un puente, porque la esquizofrenia, en lo más de fondo, como el síntoma patognomónico típico, es el aplanamiento afectivo, o sea, que la gente no vibra afectivamente, no tiene reacción afectiva frente al interlocutor. ¿Ya? Y nosotros empezamos a trabajar y tendimos un puente con la paciente. La paciente empezó a conectarse, empezó a hablar con nosotros, pero también empezó a tener conductas disruptivas al interior del hospital. Entonces, a nosotros, como teníamos este vínculo que escapaba del patrón clásico más biológico del tratamiento, empezó a generar un conflicto a nivel del espacio y me quitaron la paciente a mí. Yo era un becado. Y después le quitaron la paciente también al médico del servicio que estaba a cargo de la paciente. Y nosotros habíamos activado este contacto meta espiritual y llegamos un fin de semana y la paciente se había suicidado. O sea, nosotros exigimos explicaciones, estábamos nosotros tendiendo un puente, conectándonos, y los médicos nos quitaron la paciente y le quitaron a ella la única esperanza de reconexión que tenía, porque la paciente había optado por desconectarse ante la ausencia de vínculos dignos, digamos, ¿no? Y cuando tratamos de restablecer algo así, bueno, experiencias marcadoras que empezaron a mí como a visualizar de que había algo que no andaba muy bien, digamos, ¿no? Terminamos la beca psiquiátrica como psiquiatra y me hago cargo yo de trabajar en drogas con jóvenes. El año 87 me toca empezar a trabajar en prevención del consumo de droga con jóvenes. Partiendo de esta premisa de que había algo, y con los estudios de física contemporánea que hicimos, la teoría del sistema, empezamos a mirar de que había un plano de la vida del ser humano que no estaba siendo atendido en la cultura. Hicimos el año 89, antes que cambiara Pinochet,
antes que saliera la dictadura, tratamos de tomar toda esta información. Habíamos trabajado, ya estábamos trabajando con la Diego Portal, en ese minuto habían habido ya como académicamente, y logramos construir un seminario, un congreso de droga y comunidad con participación de universidades. Ahí estuvo Domingo Azún, la Sociedad de Salud Mental con Rogelio Aravena, estuvo el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior, el Hogar de Cristo, Luterano, Ejército de Salud, o sea, actores, todos los actores que estaban trabajando, la policía, Carabineros, S7, o sea, todo se logró juntar para tratar de generar un destilado de información en relación al tema de la droga. ¿Cuál era el asunto? Estuvimos 3 días trabajando y lo que se destiló fue que claramente la cultura no tenía capacidad para actualizar competencias más profundas. No estábamos hablando de la espiritualidad. O sea, de nuevo, la ausencia de recursos meta en el ser humano determinaban la zozobra del ser humano en el desafío de la existencia. O sea, uno no tenía capacidad para vivir la vida, sino tenía que recurrir a mecanismos de evasión que le permitieran amortiguar el contacto directo con la vida, ¿no? Era como eso, la plataforma conceptual que se construye de esa manera en ese minuto. Entonces teníamos una cultura y una educación, como alguien mencionaba, en donde no hay una noción de ser humano actualizada, inclusiva, que le permita conducir a la cultura una formación que le permita al ser humano alcanzar la dignidad y la libertad como corresponde, ¿no? Vivimos proyectos en donde la noción de ser humano es confusa, es vaga, pero en ningún caso actualizando potencialidades fisiológicas, ¿no? En esa lógica nosotros empezamos a ver, entonces, cómo hacemos con esta cultura que está tan dormida, cómo podemos nosotros como profesionales hacer algo. No, si no se puede, sino que... O sea, nosotros empezamos a mirar, empezamos a estudiar, a explorar y nos encontramos con observaciones interesantes. Recibimos los antecedentes de lo que pasaba en Perú con Jack Mavit en Taquihuasi, una comunidad que empezó a tratar adictos en Perú, financiada por la Comunidad Económica Europea, en donde llevaban a las personas a experiencias de expansión de conciencia, de tal forma que las personas adictas tenían contactos con planos de su propia existencia que les permitían recuperar la esperanza de ser capaces de soportar la vida sin tener que recurrir a las drogas. O sea, grados de libertad superiores para trascender justamente la esclavitud, ¿no? Pero había que habilitar al sujeto, tener experiencia, en comparación con los programas de salud de Chile, como el de alcoholismo, en donde el objetivo es tratar el síntoma nomás, no modificar el proceso de adicción del ser humano, sino que cambiar el objeto de adicción del alcohol por el antidepresivo, por la relación con el médico, o sea, recreando solamente el objeto de adicción, pero más no la adicción. El sujeto nunca tenía grados de libertad superior como para dejar de ser adicto. Nosotros vimos eso, estuvimos yendo, las sustancias que usaban eran la ayahuasca y otras sustancias que producían experiencias enteógenas, que producían la recuperación de lo divino en los sujetos. Nosotros también seguimos estudiando y nos encontramos con la doctrina del Santo Daime en Brasil, ¿no? En donde también había descubrimos ahí una red planetaria de personas que estaban trabajando, teniendo experiencias de expansión de conciencia, o sea, generando momentos de conexión en todo el planeta, y que nosotros empezamos a mirar lo que estaban haciendo, cómo eran esos rituales y lo que significaban. Estuvimos relacionándonos con ellos, aprendiendo, distinguiendo las herramientas de los maestros que usaban las herramientas. Y nos encontramos con maestros y con maestros, o sea, gente que sí usaba bien la herramienta y gente que la usaba para tener experiencias catárticas, pero más no para curtir, digamos, el plano espiritual de la existencia. O sea, hay gente que usa enteógenos sin trabajo espiritual y gente que usa enteógenos con trabajo espiritual, que no es lo mismo, ¿no? Son dos cosas diferentes. Nosotros empezamos a desarrollar este tipo de estudio, nos dimos cuenta que no solamente las plantas enteógenas permitían experiencias de otra categoría, sino que hay un montón de técnicas, el yoga, el tai chi, son todas experiencias, son todas herramientas que permiten que uno tenga experiencias de expansión de conciencia, o sea, saltar a una categoría de observación distinta, ¿no? Que muchas veces se usan estas técnicas, se experimenta el momento, más la comprensión de la experiencia no siempre es suficientemente madura. Entonces cada uno sale con la película que quiere respecto a la experiencia que tuvo, ¿no? Entonces depende de que otro, entonces,
que ya comprendió el mecanismo, lo lleve a experimentar de nuevo, porque por sí solo, con esa lectura que hizo, no va a llegar a ningún lado. Y de hecho eso se ve mucho, ¿no? Se ve mucho, mucho New Age, muchas cosas así, donde al final uno mira y ve gallego nomás que sigue operando y uno ve que no hay nadie al otro lado, ¿no? Con otras herramientas nosotros empezamos a trabajar en salud. Estuvimos trabajando llegamos a capacitar a equipos completos de salud mental de algunos servicios de la Araucanía, habilitándolo en estas experiencias de aprendizaje, donde las personas tenían experiencias entre ellos, como las que tenemos acá, donde hay momentos de plenitud de otra categoría, que la gente se da cuenta que el contacto entre seres humanos es posible realizarlo en otra frecuencia, ¿no? Estuvimos trabajando con educación, con colegios, estuvimos donde niños, Hualpén, en Talcahuano, empezamos trabajando con los profesores, técnicas de meditación del 8, prácticas de meditación de Gurdjieff, trabajando, después trabajamos con los alumnos y con los apoderados. Resultados: disminución del consumo de Ritalin en niños, disminución de las licencias de los profesores y la capacidad para abordar temáticas como el abuso, cosas así, desde otra lógica, con un ser humano recreado. O sea, logramos nosotros, a través de la expansión de conciencia en el sistema educativo, permitir, por ejemplo, que los profesores tuvieran capacidad para acoger a los niños en cauces más expandidos. Hoy día nos encontramos con que los niños están naciendo espontáneamente más expandidos y las matrices educativas, están teniendo que aplanar a los cabros para abajo para poder ser capaces de recibir a los niños. Entonces el Ritalin hoy día se usa tratando de modificar la irrigación hacia centros más cognitivos, porque los niños están teniendo conexión con centros más de contacto. Entonces el cambio que se produce es de redistribuir la sangre hacia los centros más simbólicos, cosa de desconectar a los cabros chicos, para que calcen la matriz. Eso está pasando, ¿no? Entonces nosotros tuvimos experiencias en varios sistemas, donde lográbamos nosotros instalar una lógica, desarrollar procedimientos, técnicas, trabajo concreto con resultados. ¿Pero qué nos encontramos? Porque nosotros estuvimos trabajando con el Sename como 5 años. Incluso tuvimos oportunidad de tener resultados que fueron valorados por el entonces presidente de la Corte Suprema, Milton Juica, porque el ejercicio con los muchachos del Sename era tener prácticas meditativas y simultáneamente una medición con trabajo plástico. Entonces los cabros iban exhibiendo la creatividad, el avance de creatividad a través de sus logros plásticos, ¿no? Tanto así que esos cuadros fueron, por el presidente de la Corte Suprema, enmarcados y puestos en el Salón de la Corte de Apelación en Concepción. O sea, resultados concretos donde más nos dimos cuenta que nosotros estábamos ahí, después nos íbamos y el sistema, la matrix, los ejes estructurales aplastaba y pasaba por encima. O sea, no sacábamos nada a conseguir nosotros picoteando por aquí y por allá, si es que al final teníamos claro que la cuestión en el medio seguía funcionando igual. Entonces nos vimos ante la obligación de meternos en las patas de los caballos, o sea, había que meterse a la matrix misma, ¿no? Y nosotros, que como profesionales habíamos estado capacitándonos, preparándonos para poder emprendernos con esta, nos vimos con la capacidad para enfrentar un juicio por la tenencia, por la imputación de tener plantas de cannabis en nuestra parcela, ¿no? Que nosotros usábamos para tener, nosotros seguimos trabajando con ayahuasca y con cannabis como enteógenos en un contexto más ampliado de herramientas, pero esa actividad, al igual que las personas que estaban siendo tratadas en Taquihuasi, o sea, estábamos tratando de desarrollar nuestra capacidad para soportar un contacto con el presente, de tal forma de que ni por mucho que pataleara el otro, nosotros poder seguir manteniendo la lealtad con el contacto al presente y la espiritualidad. Nos metimos en el juicio y empezamos a reivindicar en el juicio la presencia de una soberanía esencial del ser humano. O sea, nosotros empezamos a exigir. Y para eso planteamos, y esto lo quiero compartir con ustedes, que primero, científicamente, o sea, la ciencia dura, el año 1900 ya con Planck y el 1910 con Einstein, dejaron establecido como principio científico la existencia de una realidad que trasciende la materia. Empezaron a estudiar el cuanto de energía y se dieron cuenta que de repente la partícula se sumergía en un espacio y emergía en otro lado. O sea, se dieron cuenta que había actividad vital, real,
más allá de la materia, más allá de lo que era perceptible por la materia. O sea, fue una cosa que se estableció, misma cosa fueron diciendo otros físicos, Heisenberg, acá en Chile Varela, o sea, personas que científicamente dejaron eso por sentado. O sea, aquí uno no puede seguir pretendiendo ser científico explicándose los fenómenos solamente con lo que alcanza a ser registrado en el análisis de la materia. Eso ya no es riguroso, ya eso no puede ser sostenido como serio, ¿no? Porque la ciencia ya demostró que los principios son otros. Eso por un lado, o sea, teníamos la pata científica y nos encontramos, y esto fue lo más sorprendente, con que en la Constitución chilena, en el primer artículo de la Constitución, aparece que el Estado tiene compromisos con la realización material y espiritual de los seres humanos. En el primer artículo de la Constitución chilena aparece eso. Y que el Estado tiene obligaciones con esa realización. O sea, no es que el Estado tiene obligaciones. Y en el artículo 5 de la Constitución aparece que el Estado, la soberanía del Estado termina cuando empieza la soberanía que está disponible para el ser humano para el ejercicio del cultivo de su esencia. ¿No? Los tratados internacionales de derechos humanos que está escrito Chile plantea el año 48, después de la Segunda Guerra Mundial, las naciones decidieron y encomendaron a 8 países la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y en esos 8 había un chileno. Estaba Santa Cruz, un chileno. Había un chino, un australiano, un del Reino Unido, un norteamericano, Francia, Líbano, y también trabajó Canadá porque era el responsable de los derechos humanos en ese minuto de la Nación Unida. Y lo primero que ellos hacen, la lectura, es que ellos en ese minuto levantan una noción de ser humano recreada, con inclusión de este plano de realidad para asumir que la existencia humana es con esencia incluida, es con espiritualidad. No es que si el que le gusta o no le gusta, no, la cosa es así. O sea, la lógica científica y ahora jurídica establecen y recrean el estatus jurídico del ser humano, otorgándole espacio jurídico a la dimensión esencial. O sea, la espiritualidad tiene correlato jurídico en este minuto. O sea, no es que alguien diga que sí, que no. Mire, la ley dice esto. La ley dice que el ser humano tiene un espacio de soberanía esencial y que todos los estados tienen como compromiso y prioridad respetarlo, antes que ninguna otra cosa, y eso tratando de marcar la diferencia con las condiciones que hasta ese entonces, el 48, tenía la sociedad, el planeta completo. Dije, para corregir entonces hay que aquí avanzar y respetar la vida esencial de los ciudadanos. Fue simultáneo, en la Nación Unida y en la OEA se levantó la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. Y en ese minuto también, y primero fue la OEA acá en América y después fue la Nación Unida. O sea, con estos antecedentes jurídicos y científicos, nosotros le planteamos entonces a los tribunales, mire señores, aquí nosotros estamos haciendo ejercicio de nuestra soberanía, uno tiene solamente cuando se le imputa un daño a tercero, recién entonces usted puede meterse en mi soberanía y nosotros exigimos que esa soberanía se respete. O sea, tratando de que ya a esta altura el aparato del Estado empezara a incorporar la noción de una realidad jurídica esencial. O sea, no nos bastábamos con lo que ya hayamos hecho con la ciudadanía, porque nosotros cuando salimos en la tele y todo, le dimos como que trascendimos un prejuicio cultural y la ciudadanía dio ese paso. Empezó a usar la cannabis, los niños empezaron a tener posibilidades con epilepsia de ser tratados. O sea, se incorporó, la gente empezó a plantar, se produjo una modificación y se despejó un prejuicio, quedando un montón de cosas por revisar, pero hubo un salto así objetivo de 4 años a la fecha en la relación de toda la sociedad con la cannabis. Y nosotros queríamos ahora que el Estado, o sea, que el aparato del Estado empezara a vibrar en esta frecuencia. Conseguimos, primero, a mí me condenaron una vez en tribunales orales, voy a la Corte Suprema y la Corte Suprema acoge el recurso de nulidad que presentamos para el juicio, pero me anulan el juicio y me vuelven a condenar a mí. Pero en ese segundo juicio, y de todo esto haya sido como objetivo tratar de sensibilizar a la Corte Suprema y hacerle el planteamiento y hacer la exigencia como ciudadano para que lo hicieran a la altura. Y en el juicio mío también le levantan un juicio a Paulina, porque le preguntan durante el juicio, oiga, ¿y ustedes tienen planta ahora? Y ella dice, sí, tenemos todavía porque nosotros creemos que estamos en el derecho. Le levantan un juicio, la condenan también ahí, pero en la Corte Suprema, en esta vuelta, la Corte Suprema afina su planteamiento y
no solamente anula la sentencia, respeta el juicio, sino que la absuelve. O sea, reconoce que en Chile las personas que están haciendo uso de su soberanía esencial, les guste o no les guste a los otros, tienen que ser respetados. Porque nadie está queriendo que todo el mundo use cannabis, pero que los que queremos usar cannabis para estos fines espirituales, nosotros lo usamos en contexto ritual, tenemos todo el derecho para hacerlo. O sea, usamos la cannabis como caballito de Troya para finalmente llegar a que lo importante era el respeto por la soberanía esencial. O sea, que la cultura le prestara atención a la dimensión espiritual del ciudadano, que jurídicamente compromete al Estado con eso. O sea, estábamos tratando de que la cultura lo incluyera. Primero lo hicimos con la Defensoría Penal Pública. La Defensoría Penal Pública captó el mensaje, incorporó los elementos y reivindicó frente a la Corte Suprema. Obtuvimos el respaldo, o sea, las absoluciones. Y sobre la marcha, la Corte Suprema miró, captó, y nosotros hoy día estamos trabajando con los ministros de la Corte Suprema, haciendo capacitación en la Corte de Apelaciones de Concepción, con ministros de la Corte, con el presidente de la Corte de Apelaciones, con miembros del Colegio Médico de Concepción, donde vimos que había gente que estaba usando allá del 88, un anestesista que era el subdirector del hospital, del Colegio Médico, o sea, asesor del jefe de servicio de Concepción y subdirector del Colegio Médico Regional de Concepción, planteando que eso ya era como, él estaba del 88 usándolo y que era útil para la agonía. O sea, hubo hoy día capacidad para entregar formación, porque en el fondo lo que estamos haciendo en este minuto es formando al Poder Judicial con el concurso de los ministros. Fuimos recibidos por el presidente de la Corte Suprema, el que empezó a darse cuenta que efectivamente nos encontrábamos en un momento de cambio de civilización. O sea, empezaron a haber ciertas manifestaciones en la cultura chilena y en las instituciones en donde se estaba haciendo un respeto por el ser humano recreado con este estatus jurídico que le daba espacio jurídico a la esencia del ser humano. La Defensoría, la Corte Suprema, el presidente de la Corte Suprema y recientemente los magistrados, la Asociación Nacional de Magistrados también están sintonizando con esta mirada jurídica y más recientemente la semana pasada el Ministerio Público también se dio cuenta que estaban haciendo vulneración de derechos a los ciudadanos chilenos y también hoy día están alineados con esto y van a modificar la política persecutoria teniendo respeto por esta soberanía esencial del ciudadano. O sea, la cultura chilena, ya no solamente la ciudadanía, sino que las instituciones chilenas ya están incorporando la espiritualidad, la dimensión espiritual del ser humano como un hecho jurídico al cual las instituciones ya le están prestando atención. Nosotros cuando empezamos este trabajo con el tema de las drogas nos dábamos cuenta que era la espiritualidad la que estaba faltando. La pega nuestra fue, ¿cierto?, precipitar la atención sobre este plano de la existencia humana y abriendo la oportunidad, porque hoy día está el alcohol y el tabaco, drogas legales, pero el ser humano sigue emitiendo respuestas de baja jerarquía, pues el ser humano no se pone a la altura. Y la única posibilidad de alcanzar esta respuesta, tal cual como pasaba en esta experiencia en Taquihuasi, en Perú, cuando tiene una conciencia de otro plano de su propia existencia, el hombre empieza a ver que somos todos juntos, que estamos todos unidos, que hay más fuerza de la que uno cree disponible para enfrentarse con la vida, que uno no está solo en esta existencia, que cuando uno se conecta, aparece toda una energía que se va manifestando, con la cual uno puede empezar a contar. O sea, aparecen otras capacidades y lo mismo está pasando con el paciente país en este minuto. Porque nosotros finalmente vimos que Chile era un paciente al cual había que expandirle la conciencia. Está enfermo por la falta de inclusión de este plano de su existencia. Y hoy día tenemos, entonces, al aparato público de Chile, o sea, y a los más resistentes, inclusive el Ministerio Público, la Corte Suprema, o sea, las personas que están teniendo que velar porque la relación entre el Estado y la ciudadanía sea la que está comprometida en la ley. Esas organizaciones son las que están en este minuto haciendo el ajuste, o sea, teniendo manifestaciones evolutivas y realizando este ejercicio. Nosotros, la Asociación Nacional de Magistrados, o sea, todos los jueces están también dándose cuenta que esto que la Corte Suprema ya instaló por efecto de la exigencia ciudadana, porque fue una exigencia ciudadana la que se le planteó a la Corte Suprema para que sintonizara con esta elevación. Nosotros tuvimos la oportunidad de informarle a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que sesionó hace poco acá en Santiago sobre este hecho.
que en Chile está ocurriendo esto, que está sucediendo que la espiritualidad se está institucionalizando y que está aconteciendo que yo diría que el primer país que está teniendo estándares internacionales para la noción de ser humano. O sea, es un hecho inédito que tiene que ver a nuestro entender con que el eje está cambiándose y con que acá en los Andes está ocurriendo un fenómeno de que se está viniendo la energía evolutiva para este lado, digamos. Hay algo de eso, yo no sé cuánto, pero lo que sí puedo garantizar es que hoy día tenemos instituciones de servicio público, porque a nosotros, les reitero, era interesante que el Estado pusiera su poder para también potencializar esta actualización, o sea, que no fuera una cosa excepcional como todavía es ahora, sino que fuera lo natural, ¿cierto? Que el ser humano al que se educa fuera este ser humano con este recreado estatus jurídico, al que se cura fuera también lo mismo. O sea, no puede ser que la medicina siga operando desconociendo que esta realidad hoy día es un hecho jurídico y un hecho científico, como es hoy día. Porque la medicina formal sigue operando con un ser humano que solamente tiene materia y que se explica los fenómenos de desequilibrio desde la materia. O sea, no hay siquiera la humildad para decir, chuta, aquí esto es una parte de todo y aquí hay una parte de la cual nosotros no tenemos información todavía porque ni siquiera tenemos el ojo preparado para captarla, ¿no? Entonces, eso está pasando. Las sociedades científicas, especialmente la de neuropsiquiatría, es una de las más resistentes, de las más refractarias, de las más prejuiciosas, ¿no? Pasa que la psiquiatría, desde nuestra perspectiva, ha estado anestesiando al ciudadano. Hoy día nosotros nos parece que hay una condición astronómica que está precipitando la toma de conciencia de los seres humanos sí o sí, que está obligando a que el ser humano se enfrente con una realidad más integrada sí o sí. Tenía que ver con esto de que la necesidad crea el órgano. O sea, tenía que haber primero una demanda en el planeta hacia el ser humano, para que el ser humano se prepare y se elee, digamos, en su respuesta, ¿no? O sea, tiene que estar capacitado para sentir la vida más conscientemente. Eso está siendo así. Y los seres humanos estamos, por de pronto, sufriéndola, el momento. Hay más depresión, hay más crisis de pánico, o sea, hay más sufrimiento consciente en el ser humano, pero es el sufrimiento consciente que permite que se desarrollen las habilidades para poder efectivamente hacerse cargo de esa mayor vida que uno está teniendo que obligadamente hoy día experimentar. Eso en síntesis es como la cosa. El diagnóstico fue una sociedad enferma porque no tiene la espiritualidad incluida y el tratamiento el que le estamos contando. Que la ciudadanía reivindique la espiritualidad y que el Estado con su aparato empiece paulatinamente a abrirle el espacio en un proceso, estamos hablando de anhelos así muy ambiciosos, o sea, pero tenemos la Corte Suprema, el presidente de la Corte Suprema diciendo que él va a aplicar el control de convencionalidad. El control de convencionalidad es como un escáner que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le aplica a los estados para ver si hay respeto por la esencia. Y está él en sus discursos, otra vez tuvo un discurso con los empresarios diciendo que ellos iban a aplicar el control de convencionalidad, o sea, que iban a pasar por todo lo órganos del Estado exigiendo el respeto por la esencia y exigiendo el respeto por los derechos. De hecho, una de las cosas conflictivas que ellos nos advirtieron que era para bien y para mal, porque pasó que con esto de la libertad condicional sucede que habían violadores de derechos humanos a los cuales, como igual tienen derechos, ellos tenían que respetar los derechos de los violadores de derechos humanos, o sea, no podían ellos, ¿cierto?, violar los derechos humanos de las personas que hayan violado los derechos humanos, o sea, no era posible. Aunque chuta, uno dice, pero este fue un canalla, pero igual tiene derecho. Entonces, ellos advirtieron que eso era así y que iba a empezar a operar eso así, ¿no? En eso estamos, o sea, tratando de promover un estándar, una mirada de lo que es la noción de ser humano con dimensión espiritual, con dimensión material, ¿no? Y lo que viene pronto es una actividad que vamos a realizar, que estamos tratando de realizar en la Corte Suprema de Santiago, ojalá con el respaldo del Pleno de la Corte Suprema de Santiago, con el Ministerio Público, con la Defensoría Penal Público, con la Asociación Nacional de Magistrados y con probablemente representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la misma Corte Suprema de Santiago, como una suerte de cónclave, ¿no? Nosotros hemos estado instalando ejercicios como los que ustedes tienen acá cada sábado primero,
momentos de integración, o sea, momentos donde se juntan los conversos, porque no es un debate, sino que juntar a la gente que ya está en la sintonía y que en la medida que nos encontremos se generen experiencias espiritualizadas, o sea, movilizar la vibración de los cauces. Hemos estado trabajando en el Congreso, en la Corte Suprema, o sea, tratando de por esa vía generar adoctrinamiento, o sea, en la medida que nosotros ocupamos los territorios, puros conversos se juntan, cantamos, hacemos actividades, hablamos de lo que hay que hablar, se juntan los que ya están sintonizados, y por esa ha sido como la estrategia para ir avanzando. Y se van abriendo los cauces que se tienen que abrir, porque no estamos tratando de convencer a nadie, porque los que están convencidos bien y los que no, está bien, no vamos a picar piedras, sino que vamos a tratar de que los que ya estamos en una frecuencia nos nucleemos, nos integremos y que de ahí se irradie una energía que por sí sola al que le toque le pueda ayudar a que caiga la teja nomás, punto. Aquí no se puede imponer, ¿no? Pero tampoco nosotros complacer. O sea, tampoco nosotros, pues en nuestro territorio, las cosas funcionan de la manera que a nosotros nos parece inteligentemente que tienen que funcionar. Ese ha sido como para no extenderme más, brevemente cuál es la situación en la que nos encontramos. O sea, en Chile está pasando esto que les contamos que está pasando, y ya son hechos objetivos, no es especulación, hay cosas concretas, hay absoluciones, hay declaraciones, hay documentos en donde organismos del Estado se están comprometiendo con el respeto a un ciudadano que hoy día, gracias a que han habido profesionales entrenados, que ha sido un ejercicio donde la energía de toda la ciudadanía, toda esta energía, todo sintiendo nosotros respaldados por todo esto, sabemos que hay un movimiento ciudadano que tiene hambre por evolución y que lo hemos palpado, ha permitido que ir penetrando la matriz y transformando. Esa es la gran novedad, esa es la buena noticia, para que ustedes no se sientan a veces demasiado solos como viviendo esta experiencia, sino que hoy día hay un trabajo que permite decir que las instituciones del Estado y un poder judicial como el presidente de la Corte Suprema, encabeza un poder, está sintonizado con la espiritualidad. O sea, ¿no? Y el hombre dice que esto es otra civilización. Otra civilización. ¿Qué quiere agregar este ámbito? Que el Estado y los ciudadanos, en cierto plano, son dos caras de la misma moneda. Es decir, que son lo mismo, porque en el Estado hay ciudadanos. Y nosotros hemos escogido y hemos podido ir a encontrarnos con esos ciudadanos, con esos seres humanos, con esas personas que están en lugares de poder, en la estructura del Estado, y que tienen algunos, con los que nosotros hemos ido sintonizando, las mismas ambiciones, los mismos anhelos para la cultura, para la sociedad, para las vidas de cada persona, pero se veían aplastados por esta inercia. Y lo que hemos podido transmitir a algunas de esas personas es que sí es posible hacer un ajuste y que está en las manos de esas personas hacer el que les corresponde a cada uno, pero en la medida que eso empiece a operar, el cambio ya está sucediendo. Entonces, es muy necesario y muy bonito ver cómo las personas que están en todas partes se conectan, las que tienen esta misma mirada o este mismo sentir, esta misma experiencia, se conectan en ese espacio donde somos todos uno, somos todos iguales, antes de ser diferentes, conectados en esa dimensión que es la dimensión del espíritu, donde está esta posibilidad, y eso genera una estructura nueva, diferente y mucho más potente. Eso.